excelentísimo honor de presentar a dos cusqueños de corazón. Tengo a mi derecha a la señora Mariana Bull de Piz, que es una historiadora y una historiadora del turismo. Y tengo a mi izquierda al conocido Luchín Castañeda, también cusqueño de corazón, por supuesto, empresario del turismo. Con ambos vamos a hacer una especie de debate o intercambio de ideas en torno a la conveniencia o no de la construcción del teleférico a Machu Picchu, el teleférico que supuestamente debió construirse de Aguascalientes a la ciudad de Machu Picchu. Para tal efecto vamos a enfocar el problema o la solución, no lo sé, del teleférico desde 5 perspectivas. Y desde el punto de vista cultural, desde el cultural arqueológico, por llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista social, porque se puede generar y se genera allí un problema social, naturalmente desde el punto de vista ambiental, en cuarto lugar desde el punto de vista económico y en quinto lugar desde el punto de vista político. Entonces vamos a escuchar las intervenciones sobre cada uno de estos 5 temas. Cada uno de ellos va a hacer uso de la palabra por 3 minutos y posteriormente sobre el mismo tema va a haber una réplica de cada uno de 1 minuto. Entonces vamos a empezar ahora, repito, esto es un debate, un intercambio de ideas desde una perspectiva de la historia del turismo, que lo representa Mariana Bull de Piz, y desde un poco la perspectiva empresarial del turismo de Luchín Castañeda. Entonces vamos a empezar hablando del tema del teleférico desde la perspectiva cultural, arqueológica, partiendo del hecho de que la construcción del teleférico desde el punto de vista de los que están en contra no sería lo más adecuado, puesto que se trata de un monumento histórico, una maravilla de nuestro país, cuyo uso debe preservarse hasta el máximo, y la postura, digamos, no necesariamente contraria, pero diferente, sostiene que este tipo de teleféricos operan sin ninguna dificultad en otros lugares del mundo, sin perjudicar o menoscabar la grandeza de estas joyas de la arqueología. Entonces, vamos a empezar ya y dejo con el uso de la palabra, empiezan primero las damas, a Mariana Bull de Piz. Muchas gracias, Ricardo, por esta invitación, esta reiterada invitación. Hace unos días estuve en tu programa. Sí, las gracias. Sí, muchas gracias, Luchín, por esta conversación que vamos a tener. Comenzamos, entiendo, por el tema cultural, que es lo que ha puesto al Perú en el mapa desde el siglo XVI. Los españoles dieron testimonio asombrado de la magnificencia de la arquitectura inca en conjunción con el medio ambiente. En este contexto quinientista, Machu Picchu, la yacta del Inca, es vista como el lugar donde quedó aislada la aristocracia inca. Siempre ha estado dentro de la mentalidad cusqueña este entendimiento. Esto de ciudad perdida de los incas tiene una serie de cuestionamientos muy antiguos en el mismo Cusco. Ya Machu Picchu, escrita de la manera tradicional, es decir, como una sola palabra, aparece en los documentos de 1565, en el cual don Martín García Oñaz de Loyola buscaba a Túpac Amaru I. Y es detrás de esta tradición histórica que Hiram Bingham viene en 1908 y ahí es recibido por su compatriota y ese sí un cusqueño de corazón que se llama don Alberto Giesecke, quien lo introduce en Palacio de Gobierno. Y desde entonces comenzamos una relación compleja de internacionalización de Machu Picchu. Machu Picchu es presentado al mundo por Hiram Bingham desde la Universidad de Yale en octubre de 1911, afirmando que el 24 de julio de 1911, él, en compañía de el soldado Carrasco, del sargento Carrasco, del señor Recharte, había subido al único lugar que quedaba... Un minuto, Mariana. Al único lugar que quedaba en América para explorar en soledad. Desde entonces,
el empresariado turístico del Perú viene jugando con hacer turismo a partir de esta idea y de este entendimiento. Correcto. Te quedan todavía 30 segundos. Para otro momento. Correcto, para otro momento. Muy bien. Es el turno entonces de Luchín Castañeda con relación a la conveniencia o no de la construcción del teleférico Machu Picchu, puesto que, digamos, desde el punto de vista de los defensores de la otra posición, hay incluso de por medio un informe de la UNESCO que señala que no sería conveniente construir un teleférico en Machu Picchu porque atentaría contra la unidad visual del complejo arqueológico. Luchín, adelante. Gracias, Ricardo, gracias por la invitación. Yo la verdad que me siento muy honrado de poder sentarme en esta mesa con Mariana, una mujer que defiende el patrimonio de nuestro país de manera ardorosa, pujante y a veces inclusive incomprendida, pero que quienes la conocemos no dudamos de sus intenciones y de su compromiso. Así que un gusto, mi querida doctora. A ver, el tema del teleférico, voy a cruzarlo con el tema cultural que me estás pidiendo. Yo considero que es inconcebible que esta marca país que es de por sí Machu Picchu, que alguna vez lo decía en tu programa, si pudiéramos cambiarle de nombre al Perú y llamarlo Machu Picchu, todo el mundo lo conocería más que la palabra Perú, ¿correcto? Entonces, el respeto que los peruanos debiéramos tenerle a ese monumento debiera ser hasta exagerado. Y no puede ser exagerado el hecho de llevar a los turistas en unos buses con unas carreteras llenas de polvo, en un desorden terrible, en un paradero que nadie sabe cómo llegan y cómo se van, versus a la alternativa de poner una alternativa limpia, una solución limpia, una cosa sencilla, que no agregue ni en ruido, ni en polvo, ni de ninguna manera como es un teleférico. La UNESCO me dice que hace ese informe. Ahí la ingeniería moderna, Ricardo, ha demostrado de 1000 maneras diferentes cómo solucionar las cosas. Y en todos los lugares que se precian de ser turísticos, y tenemos acá siempre, se toca el famoso ejemplo de Chile, el volcán de Osorno, que con nieve y con todo, uno se sube al teleférico y no pasa nada, va y sube y regresa como si no hubiera sucedido nada en una solución que ni siquiera han inventado la pólvora ni los chilenos ni nadie. El tema del teleférico es la solución para este tipo de monumentos. Ahora, este tema de que el teleférico en realidad pueda atentar contra el monumento, eso no lo considero necesariamente así, como tampoco considero que sean malas soluciones el hecho de que los helicópteros puedan aterrizar y que puedan llevar a los turistas de una manera fácil y corta de 20 minutos en lugar de la experiencia de 4 horas de ir a un tren, o que se puedan ir manejando los diferentes accesos. Yo lo que quiero es motivar al lector a reflexionar sobre cosas que son evidentes en el mundo. La Catedral de Notre Dame tiene aproximadamente 9.000 metros cuadrados de extensión, de área, y recibe al año 12 millones de turistas, de visitantes, que la recorren completamente, salen y no le causan un perjuicio al monumento. Si hablamos de la Torre de Londres, recibe 8 millones de personas, y en lo que es el Museo Vaticano recibe 11 millones de personas. ¿Cómo puede ser posible que Machu Picchu, que es un lugar que tiene 14 hectáreas, 140.000 metros cuadrados, estemos a la discusión que solamente pueden entrar 2.000 personas por día? O 700.000 por año. Es decir, hay algo que no está funcionando, en lo cual las autoridades culturales en el mundo dicen que hay que cuidarlo. Está bien, vamos a cuidarlo, pero eso no significa que lo cerremos en una cápsula. Muy bien, Luchi, tu tiempo concluyó. Es el tiempo de la réplica de Mariana Mult, que contará pues con 1 minuto 30 segundos en esta oportunidad. Gracias, Ricardo. Nos quedamos en que Hiram Bingham había puesto en la imaginación mundial Machu Picchu. Y el Perú viene desde entonces aprendiendo a vivir y a convivir con un sitio arqueológico, un santuario histórico que recuerda que quedó marginal a la presencia española en los Andes. Lamentablemente, la tecnología del canal no nos ayuda, y yo tengo que mostrar, si se pudiera acercar, que efectivamente el zigzag carretera Hiram Bingham es una herida abierta en ¿cómo les diría yo? En el Apu, donde está
Machu Picchu. Y esto lo saben los turistas. Y vienen detrás de los pasos de Hiram Bingham. ¿Y cómo es que llegamos a esta situación? En 1948, el Perú, el gobierno de Bustamante, invita a Hiram Bingham, que se había ido resentido del Perú, y bautiza la carretera en su nombre. Este es un diseño arcaico, obsoleto, que urge y apremia modernizar, y que es un problema social, político, económico, ambiental, ergo turístico. Estoy plenamente de acuerdo con Luchín que en todos esos sitios, la Catedral de Notre Dame, la Torre de Londres, el volcán no sé cuántos, pero cada uno de ellos tiene su propia problemática y su propia unicidad. La unicidad de Machu Picchu se compara con la del monte Emei en China, donde los chinos reemplazaron con tecnología hace bastantes años, porque ya estaba reemplazado para el año 2000, el teleférico por el monorriel. Y esta es la opción. ¿Por qué lo reemplazaron? Por UNESCO. UNESCO aparece en los años 70 y en mi siguiente turno, para el lado, no sé si nos corresponde social o el que sea, introduzco por qué es importante tener en cuenta la opinión de UNESCO. Correcto. Bueno, Mariana se sobrepasó en 35 segundos, de manera que Luchín tiene pues una compensación de 35 segundos. Si tuvieses algo que agregar con relación a lo último que dijo Mariana, Luchín. Sí, a mí lo que me gustaría decir, tengamos en cuenta una cosa, Ricardo. En los años espantosos, horrorosos que el Perú vivió con el terrorismo, la cantidad de turistas que llegó al Perú disminuyó a no más de 40.000 turistas por año. El turismo no era un problema porque prácticamente no existía. De por sí, somos un país que somos casi nada en el mundo del turismo porque recibimos una cantidad insignificante de gente de los millones de personas que trabajan, que viajan por el mundo. Entonces acá tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que darnos cuenta que tenemos a la gallina de los huevos de oro, pero que es la única que tenemos, que hay que cuidarla, al revés de lo que enseña el cuento famoso pero que tenemos que evolucionar en nuestra mente de cómo es que vamos a trabajar con este monumento para preservarlo, para cuidarlo, para honrarlo, pero de la misma manera para poder trabajar con él y que nuestros visitantes puedan venir y beneficiar a la población en su conjunto. Entonces, acá no solamente los empresarios tenemos que evolucionar y ver que tenemos que proteger este monumento, sino que en viceversa, de manera inversa, los intelectuales tienen que evolucionar en su mentalidad de que este monumento, el protegerlo significa cerrarlo y que no entre nadie. Okay. Hay que encontrar una solución. Ok, Luchín. Muy bien. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con este interesante tema en torno a la conveniencia o no de la construcción del teleférico de Aguascalientes a Machu Picchu y las alternativas interesantes que se están planteando en este momento, como por ejemplo la del monorriel, que lo menciona como alternativa Mariana Mull de Piz. Regresamos en breve.